el trabajo práctico número 6 y empieza con formulación presupuestaria en presupuesto por programa, no en la formulación clásica. Entonces es formulación presupuestaria y es en particular presupuesto por programa. Ahí ustedes tienen, como en todos los prácticos, una resolución domiciliaria de la parte teórica. En este caso es muy larga, así que no la van a ver conmigo, pero tienen todas las páginas de donde van a sacar las soluciones a las preguntas que les están haciendo. Entonces estas son las preguntas que ustedes tienen de la parte teórica de lo que es presupuesto por programa, y acá tienen las páginas de donde está la solución a esas preguntas, que creo que las tienen impresa en el enunciado, si no me equivoco. ¿A qué se refieren con estas páginas o a qué documento van a ir para ver estas páginas y encontrar las respuestas a estas preguntas? Lo van a ver acá en el manual del sistema presupuestario de la Nación, en el capítulo 3.e. Cliquean ahí, se lo bajan, buscan estas páginas y ahí tienen las respuestas a estas preguntas. Entonces ahora sí vamos con la aplicación práctica número 1, que como les dije es formulación de un presupuesto por programa en un modelo muy simplificado porque el presupuesto por programa es complejo. Y para poder explicarles y enseñarles elegimos una forma simple o uno muy simplificado que no tiene que ver con la realidad exactamente, que siempre es mucho más compleja, pero sí les da una idea de cómo se arma y qué es lo que hay que tener en cuenta para armar un presupuesto por programa. Entonces, veamos qué es lo que dice el enunciado. Dice que ustedes tienen que formular en un modelo simplificado y parcial. ¿Por qué? Porque van a ver que es de un solo organismo y en realidad todos los organismos que componen la administración central, el Poder Ejecutivo y el Judicial, el Legislativo no estoy segura, todos tienen presupuesto por programa en el caso de Salta. Y a ustedes les toca el de el órgano de control interno público. ¿Qué es lo que les da como dato el enunciado y dónde van a resolver el ejercicio? Les da una serie de descripción de qué hace este organismo, porque ustedes saben que los productos que ustedes van a tener en un organismo tienen que ver con la competencia de ese organismo y con las funciones que cumple ese organismo, así que necesariamente van a necesitar una descripción del organismo para el cual están haciendo el presupuesto. Y van a tener ya puesto, designado, determinado, organizado, cuáles son las categorías programáticas que van a tener dentro de este presupuesto. Porque si no, se haría muy largo de explicarles el ejercicio. Entonces, esto ya lo tienen hecho. Después les van a dar como dato, y siempre lo van a necesitar, qué insumos tiene cada actividad de las que estén previstas dentro de estas categorías programáticas que corresponden a este organismo. Y el ejercicio lo van a desarrollar en una planilla vacía que ustedes tienen, que la llamamos planilla de formulación de presupuesto por programa, y si se fijan y lo relacionan con el trabajo práctico número 3, van a ver que es una clasificación combinada. Es el caso de presupuesto por programa en una parte, y en otra columna tenemos por objeto del gasto. Vamos entonces a este primer punto del enunciado. Si ustedes no saben a qué se dedica el organismo cuyo presupuesto están formulando, difícilmente puedan proponer productos y saber qué insumos necesita para desarrollar esos productos. Es por eso que les dan esta descripción. Entonces, la unidad organizativa para la cual ustedes van a formular el presupuesto es un organismo de control interno del Poder Ejecutivo. En este caso es el órgano rector del sistema de control interno de la Hacienda Pública Provincial. Y dice que las principales funciones que hace este organismo cuyo presupuesto están armando es control, asesoramiento y emitir normativa. ¿Y cuáles son los productos que va a desarrollar en función de las funciones que cumple este organismo? Bueno, ¿qué son los productos en general? Los productos en general son bienes y servicios que se obtienen de la combinación de insumos a través de un proceso de producción. Es decir, que ingresan una serie de insumos que son mano de obra principalmente en este caso,
y algunos otros elementos, se hace un proceso productivo y se obtiene el producto. Y ahora vamos a ver qué productos son los que obtiene este organismo y qué insumos mayormente necesita para obtener esos productos que es lo que presta. Y el proceso de producción entonces son toda la serie de actividades que se realizan dentro del organismo para obtener ese producto. En este caso particular del organismo cuyo presupuesto ustedes tienen que armar, dice que se trata de la ejecución de planificaciones específicas, de procedimientos de control y elaboración de informes, y el estudio de casos sometidos a consideración para su asesoramiento. Quiere decir que lo que hace es planificar auditorías, hacer las auditorías aplicando los procedimientos de control de que se traten. Cuando termina de hacer eso, hace un informe, y también tiene otras actividades que son de asesoramiento, entonces recibirá preguntas que les hacen otros organismos a fin de que lo asesore en materia de control interno. Y respecto a los insumos, ¿qué es lo que dice? Que el 94% aproximadamente de los insumos, es decir, de los inputs que recibe este organismo, lo que necesita para ejercer sus funciones, son horas hombres de su personal. ¿Por qué? Y bueno, son los sueldos y las horas del personal que forma parte de este organismo. ¿Por qué? Porque si hacen auditorías y hacen informes de auditoría, el papel es lo que menos importa en esa tarea. Lo importante es la experiencia, el conocimiento que tiene cada uno de estos auditores y que lo aplica a la materia que está auditando y luego eso lo vuelca en un informe. Por eso el mayor insumo son las horas hombres que ponen los auditores en hacer las auditorías, en hacer los asesoramientos, y van a ver que hay un par de actividades más. Después dice que hay otros insumos de relevancia mucho menor, porque ya les está diciendo que el 94% de los insumos son horas hombres del personal, es decir, que el mayor costo que ustedes van a tener son gastos en personal. Y de relevancia menor, por supuesto, hay librería, que es consumo, que va a ser las hojas, la tinta, los broches de las abrochadoras, servicios básicos, por supuesto, va a haber una oficina que pagará la luz, tendrá teléfono, tendrá seguros contratados, servicios de limpieza. Después tienen uno que contrata capacitación porque tiene una actividad que capacita, entonces no la capacita con gente interna, sino que paga honorarios por esa capacitación. Después tendrá gastos o insumos de pasajes y viáticos. ¿Por qué? Porque los auditores a veces hacen auditorías fuera de su sede central y hay que pagarles los viáticos a los funcionarios y los pasajes para que lleguen al lugar donde tienen que hacer la auditoría. Y después dice ayudas económicas para capacitación. Van a ver que tiene una actividad en la que otorga una serie de becas o ayudas económicas para que los auditores puedan pagarse algún curso que les interese para mejorar su competencia en la materia. Entonces veamos. Ahí en el enunciado ustedes tienen la parte que dice descripción de las categorías programáticas, y esto es bien importante y muy característico del presupuesto por programas. Empieza con esta que le llama 0 y le dice que son actividades centrales. ¿Y qué son esas actividades centrales? Que es la típica pregunta que se hace en examen final. Y son todas aquellas que prestan servicios a toda la unidad organizativa, es decir, a toda, en este caso, este órgano de control interno, y que esos costos, esos insumos, esos servicios, no se pueden apropiar a ningún otro programa en particular, ni asesoramiento, ni control interno, ni asistencia a las licitaciones públicas, a ningún otro. Es decir, son como esos costos indirectos de fabricación que veían en costos para aquellos que ya hicieron la materia. Y más o menos acá les explica qué funciones son las que se consideran actividad central, porque estas funciones son prestadas para toda la unidad organizativa y no corresponden a ningún programa en particular, sino que todos los programas que tiene esta unidad organizativa se benefician de estas funciones que están dentro de esta actividad central, por eso las clasificamos aquí, y no es posible estos costos sumarlo a ningún programa en particular y por eso van aquí. ¿Y cuáles son esas funciones?
Una de ellas es la conducción superior, y ustedes me dirán, y bueno, ¿qué significa eso? Bueno, la conducción superior en general son los sueldos de las autoridades superiores. Por supuesto que, supónganse que este organismo está a cargo de un síndico y 2 gerentes generales. El síndico no trabaja solo para los abogados o solo para los contadores que hacen auditorías. El síndico trabaja para los de mantenimiento, para los auditores, para los abogados, trabaja para toda la unidad organizativa, para todo el organismo de control interno. Por eso su sueldo, el costo, las horas hombre de síndico que él le dedica a conducir el organismo, es una actividad central. Y más o menos ahí les explican, esto es solo para que vean cómo se hace o de dónde salieron los números, porque ustedes creo que en el enunciado tienen todos los cálculos hechos en lo que a personal corresponde. Pero ustedes tienen ahí una planillita abajo sobre el final con los insumos. Una planilla especial que es de gastos en personal, porque ya dijimos que el 94% del presupuesto va a ser personal, y entonces necesitan, para calcular los insumos, qué tipo de cargo hay, cuántas personas ocupan esos cargos, cuánto cobran por mes esas personas, y ya se los pusimos con carga social incluida porque no interesa entrar en esos cálculos de sueldo. La idea es que vean cómo funciona o cómo se presupuesta un presupuesto por programa y no que hagan cálculo de sueldos, y cuál sería el total anual con el SAC incluido, así directamente toman los valores que ya están aquí. Entonces la idea de ponerles, entiendo cómo se formaron estos numeritos que están acá, pero ustedes ya los tienen todos calculados. Entonces acá dice que la conducción superior, que es una actividad central, y ya explicamos por qué, la desarrolla un síndico y 2 gerentes generales. Uno es jurídico y el otro es contable. Entonces uno se fija y dice, sí, síndico hay uno solo y cobra 8 pesos por mes, ¿sí? Entonces ahí tienen los 8 pesos del síndico. Y un gerente general, que hay 2, que son estos 2, cobran 6 pesos por mes. Entonces ahí tienen los 6 y los 6. Y después suma todo eso y lo multiplica por 13. ¿Por qué? Porque tiene que incluir el SAC, medio de junio y medio de diciembre. Y así es como se forman los 260 pesos. Así vamos a tener para cada una de las actividades. Otra de las funciones que están dentro de la actividad central es la de administración. ¿Y por qué me dirán ustedes? Y bueno, porque administración no trabaja solo para auditores o los abogados. Administración trabaja para personal, para informática, para mantenimiento, le presta servicios a toda la unidad organizativa. Por eso es que no puede ir a ningún programa en particular, y como no puede ir a ningún programa en particular, va aquí. Y estos cálculos que ustedes tienen acá están hechos de esta misma manera. Ahí te dice que tiene un gerente de administración, tiene un jefe de recursos humanos y administrativo y finanzas y 6 administrativos. Entonces se fijan qué sueldo corresponde a cada uno, los suman y los multiplican por 13 en función de la cantidad de empleados en ese cargo que presten esta función. Por ejemplo, en este caso dice que hay 6 administrativos. Es por eso que tienen los 6 administrativos que están acá, y si ustedes se fijan, el administrativo cobra 1 peso por mes con cargas sociales, ¿sí? Y así es como se van formando estos numeritos que están acá. Otras 2 funciones más que están aquí y en actividad central, porque no se pueden incluir en ningún programa particular porque los servicios benefician a toda la unidad organizativa, es esta función de gestión de la tecnología informática o TI. ¿Y por qué? Y bueno, porque el que maneje los chicos de informática le prestan el servicio a todos, a la parte de mantenimiento, a administración, a los auditores, a los asesores, a los gerentes, al síndico, ¿entienden? Y el cálculo está hecho de igual manera, te dice qué gente desarrolla esta función, y en el cuadrito se fijan cuánto cobra esa gente, lo multiplican por 13, porque el sueldo que les da es mensual, y son sueldos, así que tienen SAC, y de ahí es que obtienen el monto total anual que corresponde a actividad central en lo que es gastos en personal. Y otra, y la última de las funciones que hemos considerado como actividad central, es la coordinación de actuaciones. ¿Y por qué?
Y bueno, porque no se coordinan las actuaciones solo para una oficina. Las actuaciones se coordinan para todo el organismo. Eso es lo que era actividades centrales, que son una serie de costos y una serie de insumos que no pueden ser apropiados a ningún programa en particular. Y ahora vamos a ver qué programas en particular tienen. Entonces, este organismo dice que tiene un programa número 1 que se llama Control Interno de la Hacienda Pública. Dentro de ese programa número 1, que se llama así, tiene un subprograma que se llama Fortalecimiento del Control Interno. ¿Y qué hacen en este subprograma? ¿A qué se dedica? Y bueno, tiene dos actividades, es decir, ¿cómo piensa este organismo de control interno que va a ejercer el control interno? Y dice, bueno, mira, yo primero voy a fortalecer el control interno y lo voy a fortalecer haciendo auditorías de control interno. Entonces, esa es la actividad que desarrolla para prestar servicio, para cumplir con esta finalidad de fortalecer el control interno y cumplir con esta función de control interno que tiene. ¿Y cómo va a medir esa actividad que desarrolla? Por medio de informes. ¿Informes de qué? Informes de auditoría, de las auditorías que vayan haciendo sus auditores. Entonces, para que ustedes puedan calcular qué hay acá adentro y qué significa lo que hay acá adentro, tienen estos datos que están aquí. Les dice quién hace eso, quién desarrolla esta actividad. Y bueno, le dice que es el personal de 4 gerencias de supervisión y los correspondientes jefes que están dentro de esas gerencias. Eso es para que ustedes sepan cómo van a calcular los gastos en personal de aquellas personas que desarrollan esta actividad de auditoría de control interno. Y luego les da el presupuesto, cuál es el costo que significa estimativamente o preventivamente desarrollar esta actividad. Entonces le dice que el tiempo estimado de los 4 gerentes es el 80%, es decir, ustedes van a tomar el 80% de lo que son los sueldos de estos 4 gerentes y van a tomar el sueldo de los 12 jefes que están distribuidos en estas 4 gerencias y de los 20 administrativos que están también distribuidas en estas 4 gerencias. Entonces ustedes me dirán, ¿y por qué usted toma el 80% solo de los sueldos de los 4 gerentes? Y bueno, porque ya van a ver que seguramente estos gerentes que están aquí, aparte de efectuar auditorías de control y verificar los informes que hagan los auditores, deben desarrollar alguna otra tarea más. Por eso es que le imputamos el 80% de su costo, sueldo, tiempo a esta actividad y seguramente el 20% será imputada a otra actividad. Y ahí tienen el cálculo, que ustedes ya lo tienen hecho, pero, y por eso vimos la primera filmina, porque a mí me interesaba que ustedes supieran de dónde salen estos números. Y ya los explicamos, tiene que ver con el sueldo que tiene ese cargo, con cuántas personas hay en ese cargo desarrollando esa actividad, y en este caso acá tienen el 0,8 que corresponde al 80% de los gerentes, porque dijimos que los gerentes van a ocupar el 80% de sus horas disponibles a esta actividad y seguramente el 20% de su tiempo van a desarrollar otra actividad. Finalmente lo multiplican por 13 porque todo esto estaba dado en términos de mensual y tienen 12 meses en el año, más el medio SAC de junio y el medio de diciembre, es que tienen la multiplicación por 13 y siempre y cuando se trate de sueldos. Y ahí tienen el monto y ya lo tienen calculado. Esta función de fortalecer el control interno, entonces este organismo ha decidido que la va a hacer haciendo auditorías, para los cuales va a hacer informes, ese va a ser el producto, y a la vez también va a reforzar el control interno haciendo asesoramiento. ¿Asesoramiento de qué? De control interno. ¿Y qué es lo que, cómo lo va a medir? Lo va a medir en función de horas de asesoramiento prestado. Entonces dice, bueno, ¿y quién asesora ahí en este organismo? Bueno, los gerentes de supervisión de las áreas de control. Por eso es que acá tienen el 80% de las horas y acá tienen el 20%, porque estos 4 gerentes que están acá, el 80% de su tiempo se lo dedican a estos informes de auditoría y el 20% se dedican a asesorar a todos los otros ministerios que les hacen preguntas respecto de
cómo se hace esto sin violar ninguna norma de control interno, distintas preguntas o dudas que tengan, o sobre contrataciones, o sobre los bienes del Estado, en fin, una serie de dudas que pueden tener en la ejecución de su presupuesto el resto de las unidades organizativas. Y después les dice cuál es el presupuesto que está asignado a esta actividad y que ya saben, mayormente siempre, en este caso puntual, que se dedica al control interno y que los productos son servicios y que tienen que ver con el pensamiento y el desarrollo de actividades de control interno o de auditorías, tienen que ver con las personas que ponen su tiempo a hacer esa actividad. Es por eso que la mayor parte de los presupuestos de los costos siempre van a ser gastos en personal, que no sería el caso de algún otro tipo de organización que prestase otro servicio o desarrollase otra competencia o función. Entonces le dice que el presupuesto va a estar dado por el 20% de las horas que corresponden a estos gerentes, y por supuesto eso es plata, porque está en términos de los sueldos. Entonces, de la misma manera que hicieron estos cálculos, solo que van a apropiar el 20%. Después tienen otro subprograma, tienen ese de control interno, que lo van a hacer mediante dos formas. Una haciendo auditorías, y por eso lo llama informes de auditoría, y otra haciendo asesoramiento. Y después tiene otro subprograma que se llama asesoría legal. Y en asesoría legal, ¿qué es lo que van a hacer o en qué consiste ese subprograma? Bueno, una de las actividades que se desarrolla dentro de este subprograma es la emisión de dictámenes legales. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que hay alguna serie de organismos, oficinas o el resto de la administración pública, cuando necesita un dictamen legal en materia de control interno, manda el expediente a este organismo, que se lo manda a sus abogados, que son personal de este organismo, para que dictamine legalmente qué es lo que corresponde hacer en ese caso. Por ejemplo, los sumarios que se abren cuando algún policía pierde su arma. Como en todos los otros casos, necesitan saber quién hace esta actividad para calcular los insumos y los costos derivados de esa actividad o función. Bueno, acá les explica que quienes hacen esto de emitir los dictámenes legales va a ser el personal que está en la gerencia de asuntos jurídicos. ¿Y qué costo implica el desarrollo de esta actividad? Y bueno, es el tiempo estimado, el 100% del gerente, el jefe de área, un administrativo y 6 profesionales. Nuevamente buscan en sus tablitas cada uno de los cargos, cada una de las personas que están incluidas en esta actividad, y sacan el costo de lo que sería, o el presupuesto de lo que sería desarrollar esta actividad en lo que ustedes entienden que va a ser, ¿no? Porque esto no es lo que realmente se ejecuta, esto es lo que se presupuesta. Después veremos si esto se ejecutó así como dice acá o no. Y acá también tiene la particularidad que dice que los 6 profesionales que están en esta gerencia, solo el 80% del tiempo lo van a dedicar a emitir dictámenes legales de estas consultas que les hagan desde otros organismos para que emitan dictamen legal. Veremos que el 20% se lo dedican a otra cosa. Y esa otra cosa es esta otra actividad que desarrollan acá dentro de este subprograma. Dice que hay otra actividad que van a hacer dentro de este subprograma, que es que van a ir a las licitaciones públicas, ¿sí? En general, la sindicatura es invitada, o el órgano de control interno en este caso, a participar de las aperturas de las licitaciones públicas, y van en general los abogados. Entonces dicen, vamos a desarrollar esta actividad tiene un costo para nosotros, y la pregunta es, para determinar qué insumos y costo tiene, necesito saber quién la ejecuta y qué elementos necesita para ejecutarla. Y en este caso, quien la ejecuta son estos profesionales que están dentro de esta gerencia, son estos que están acá, y es solo el 20% de su tiempo se lo va a dedicar a ir a las aperturas de las licitaciones públicas. Entonces será el 20% del sueldo de estos profesionales que están acá. Una parte se dedican a hacer dictámenes legales, de lo que les llega asesoría legal para dictaminar, y otra parte van a las aperturas de las licitaciones públicas que se hagan en los distintos organismos. Y acá tienen de nuevo el cálculo de lo que implican las horas hombre
que van a poner estos profesionales y que el costo, es decir, la parte monetaria, está en términos del sueldo, ¿no es cierto? Después tienen otro programa que se llama Desarrollo Institucional. Sí, tienen dos programas. Uno que es de control interno, que tiene esas 4 actividades que mencionamos, y otro programa que se llama Desarrollo Institucional, que qué actividades tiene dentro, qué subprogramas tiene dentro. Tiene un subprograma que se llama Capacitación, y dice, bueno, ¿y qué voy a hacer yo en capacitación? Y bueno, una actividad que vas a hacer en capacitación va a ser capacitar internamente, es decir, capacitar a tu gente. ¿Y quién lo va a hacer a eso? Bueno, tiene una jefatura de desarrollo institucional cuyas funciones o tareas en el manual de misiones y funciones será dar capacitaciones al personal interno. Y entonces, ¿qué costo o qué insumo se necesita para hacer esto? Y bueno, son las horas hombres del personal que está dentro de esta jefatura, ¿sí? Y esas horas hombre, en términos monetarios, está asociado a su sueldo. Y bueno, entonces ahí tienen el cálculo. Ahora, esta actividad parece desarrollarse de dos maneras. Una parte, el costo de la gente que trabaja dentro de la Jefatura de Desarrollo Institucional que se dedica a hacer la capacitación interna, y otra parte se contrata capacitadores externos al organismo para que den cursos que sean de interés del personal de este organismo de control interno, que podrán ser distintos cursos de contabilidad pública, de contrataciones, de bienes del Estado, lo que sea de interés del organismo para desarrollar mejor su tarea, para que su personal esté más capacitado. Y les dice que para este puntito de ver cuánto pagan seguramente o cuánto pretenden pagar, porque estamos hablando de presupuesto, no estamos hablando de ejecución, cuánto entienden que van a pagar para contratar a estos capacitadores de afuera, bueno, dice que vean el punto 3.2i, que es otro cuadrito que ya lo vamos a ver más adelante. Y otra actividad que se desarrolla acá dentro de capacitación es impulsar el acceso a la capacitación externa. ¿Y cómo es que pretende este organismo impulsar el acceso a la capacitación externa? Y bueno, dice que va a dar unas ayudas económicas, es decir, va a dar plata a aquel personal del organismo que quiera capacitarse y que quiera hacer algún curso fuera de la provincia, por ejemplo. Si uno se quiere capacitar y el curso es muy caro y se encarece porque está fuera de la provincia, porque tiene una matrícula, porque tengo que viajar, las probabilidades de que la gente se quiera capacitar son menores cuanto más caro le salga la capacitación. Entonces dice, bueno, colaboremos con la gente que se quiere capacitar afuera y les damos una ayuda económica. Y bueno, ¿quiénes van a dar esas ayudas económicas de acuerdo a los interesados que haya y a qué es lo que pretende estudiar afuera y el presupuesto que tengan? Se le otorgará una ayuda económica. Y bueno, que el cálculo, porque son transferencias, porque están viendo que son ayudas económicas, es decir, que no hay una contraprestación, no se devuelve, el cálculo de cómo se hace o cuánto disponemos para dar estas ayudas económicas, que lo vean en este puntito, que es otro cuadro con insumos. Finalmente acá tienen un resumen de todo lo que estuvimos hablando, como para que visualmente les quede más claro qué significa todo esto con tantas palabras y tan descriptivo, y finalmente queda todo resumido en este cuadro, ¿no? Entonces tienen actividades centrales y dos programas, control interno y desarrollo institucional. Y dentro de control interno tienen dos subprogramas y dentro de desarrollo institucional tienen un subprograma. Dentro de cada uno de los subprogramas tienen actividades. Actividad de auditoría de control, asesoramiento, emisión de dictámenes legales, apertura en las licitaciones públicas, capacitación interna y esto de otorgar becas. Y en actividad central ustedes ya sabían que tenían lo que significa en insumos y costos el desarrollo de la función de conducción superior, de administración, de la parte informática y lo que es coordinación de actuaciones. Ahí les dice qué producto presta cada una de estas actividades y programas, en qué manera o de qué forma ustedes van a medir ese producto para ver si alcanzaron la meta o no alcanzaron la meta
y lo que les costó alcanzar la meta, es decir, para obtener indicadores de efectividad y de eficiencia, y cuál es la unidad que ejecuta estas actividades, que un poco ya lo repasamos de cada una de las gerencias, jefaturas y demás, para sacar los costos. Este es el cuadro que vimos al principio de cómo funciona. Ustedes todos los cálculos estos los tienen hechos. Lo único que les sirve o para qué lo necesitan es para saber cuántos cargos hay y cuántas personas están ocupándose de determinadas actividades para poder determinar qué presupuesto en gastos de personal va a tener cada actividad que ustedes han decidido prestar en el organismo. Y después tienen otro cuadrito que no lo vimos, que son el resto de los insumos. Habíamos dicho cuando iniciamos que el mayor costo que iba a haber aquí era gastos en personal. ¿Por qué? Porque era una prestación de servicio y era un tipo de servicio intelectual, por llamarlo de alguna manera, en donde ustedes necesitan profesionales que desarrollen auditorías, o que presten asesoramiento, que hagan dictámenes legales, que vayan a las licitaciones públicas, y eso son horas hombres, que están asociadas a un sueldo, y que había unos gastos menores de otros insumos, que obviamente o por lógica tienen la mayoría de las oficinas, y que eran estos. Pero acá significaba muy poco en términos de dinero, pero sí existen otros insumos. ¿Cuáles eran? Y bueno, papel, tóner, la electricidad, el agua, el gas, internet, útiles varios como marcadores, lapiceras, seguramente tienen gastos de mantenimiento, cuando se rompen los baños, se rompen los vidrios de las ventanas, tienen que limpiar, desinfectar, tienen que fumigar una vez por año. Después tenían viáticos, parece ser que los auditores viajan y hacen auditorías fuera de la provincia o fuera del capital, entonces hay que pagarles viáticos, y el síndico también parece que viaja, y si se va de la provincia o sale de capital también corresponde que se le paguen viáticos, entonces hay comisiones de servicio. Después, al parecer, tenían estas actividades de capacitación y que las contrataban a unos capacitadores externos que seguramente les facturarían honorarios. Después parece ser que van a comprar un nuevo servidor, entonces también es un insumo que van a necesitar. Y después otorgan estas becas para que la gente les salga más barato capacitarse afuera, el personal del organismo, y acepte capacitarse afuera, participe y tengan mayor conocimiento en distintas áreas y tengan una mayor formación. Y ahí está el precio, y en términos de qué está fijado este precio, y cuál sería el importe total anual que ustedes estarían considerando como gasto total del año. Ustedes ya saben que el presupuesto es anual. Entonces, para ver un solo ejemplo, veamos este, dice resmas de papel. Ustedes suponen que van a usar 20 resmas de papel al año, por supuesto que son todos cálculos simples y no son reales, pero el procedimiento es este. Entonces dice, suponte que uses 20 resmas de papel al año, a $1 cada resma. Bueno, en el año se entiende gastarás 20 pesos en lo que es resmas de papel, y así con cada uno de los gastos. Después ustedes tienen esta planilla que es sobre la cual vamos a trabajar, y es la de formulación del presupuesto, y yo se las puse acá para explicarles cómo funciona. Entonces, de este lado, si ustedes se fijan, tienen la clasificación por objeto del gasto, que es gastos en personal, y después tienen todas las actividades que presta el organismo, porque yo finalmente necesito sacar un indicador de si cada una de estas actividades alcanzó su meta, y un indicador de eficiencia, es decir, cuánto gastó en prestar ese servicio cada una de estas actividades. Entonces, para todos los gastos por objeto que tengamos, vamos a tener que asignar la parte que corresponde a la actividad que corresponde. Y acá tienen el detalle, que en gastos en personal, bueno, no entramos en detalle, sigue siendo gastos en personal, pero en bienes de consumo sí, para que pongan si es papel, virome, lo que sea que fuera, o en servicios, si se trata de electricidad o gas, lo que sea que fuera. Acá el número de operación para que identifiquemos correctamente qué es lo que estamos registrando. Y finalmente, ustedes creo que ya tienen cargados lo que son los totales, ¿sí? Los totales por partido.
Después tienen otra planilla que es el total del presupuesto de este organismo, pero ya por programa. Tienen entonces actividad central, que es costos que no puedo asignar a ningún programa, y los 2 programas que tienen. Por supuesto que el total va a ser siempre el mismo, porque simplemente es sumar de manera diferente el presupuesto, ¿sí? En este caso, en el anterior, acá, lo van a tener en gastos por objeto de cada una de las actividades. Y acá lo tienen. ¿Cuánto es el total de actividad central? ¿Cuánto es el total de control interno? ¿Y cuánto es el total de desarrollo institucional? Y acá tendrás sueldos, consumo, servicios, ¿me van siguiendo? Y el total siempre va a ser el mismo. Después tienen un último cuadro que es simplemente, o el que ustedes más conocen, que es, bueno, cuánto voy a gastar en gastos en personal, cuánto en bienes de consumo, cuánto en servicios no personales, cuánto en bienes de uso y cuánto en transferencias, es decir, la por objeto del gasto, que es la clásica, sin poner adentro cuánto de ese gasto en personal corresponde a esta actividad, a esta otra, y por supuesto el total siempre va a ser el mismo porque solo estoy sumando o clasificando en forma distinta los conceptos, pero no estoy alterando el total. Y ahora sí, vamos a llenar la planilla. Empezamos entonces con actividades centrales. Ustedes tenían estas 4 funciones, tienen esta planilla. Estas 4 funciones, los únicos insumos que tenían eran los sueldos de las personas que prestan estas funciones, de conducción superior, de administración, de tecnología informática y de coordinación de actuaciones. Y los montos ustedes ya los tienen, ya estaban calculados y ya explicamos cómo se calculaba. Todos estos son sueldos, entonces se van a ir a gastos en personal, y esto dijimos que era actividad central. Entonces van a gastos en personal, actividad central, ahí tienen la operación, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, que la ponen ahí para acordarse. En gastos en personal lo hacemos simple, y ponemos gastos en personal, y ponen los montos, ¿sí? Que tienen acá ya calculados. Se los dejo un segundo para que anoten tranquilos. De todas maneras, seguro que si me piden alguna consulta les copiamos y le pegamos la pantalla. Pero no es más que transferir los cálculos que ya tienen hechos. Veamos la siguiente. Ahora ya pasamos al otro programa, el de control interno, a el subprograma de fortalecimiento, a la primera actividad que era hacer auditorías, y esas auditorías, una vez que vos las terminás, haces un informe de auditoría. Y ahí teníamos como insumo principal también los sueldos de los auditores, y ya tenían el cálculo hecho. Ahora, sigue siendo gastos en personal, entonces me voy a mi planilla en gastos en personal, lo que es gastos por objeto, pero ahora yo estoy en esta actividad, auditorías de control, ¿sí? Porque estoy dentro de este programa, dentro de esta actividad, no estoy en actividad central. Entonces la operación 111 siguen siendo gastos en personal, y ponen el total que ustedes entienden que gastarán este año en desarrollar esta actividad. Pasamos a la otra actividad que estaba dentro de este subprograma, y tenían que iban a hacer auditorías, y la otra era que iban a asesorar en materia de control interno para aquellos que les remitieran expedientes pidiéndoles asesoramiento en alguna situación en donde algún otro ministro, secretario, director no sabe qué hacer y quiere escuchar la opinión de este organismo antes de tomar una decisión. Entonces, de la misma manera, ustedes el cálculo ya lo tenían hecho, y esto lo presta gente que pone sus horas al servicio de esta actividad. Como son empleados públicos, se les paga un sueldo, entonces hay un costo asociado, y es gastos en personal, solo que la actividad ahora es asesoramiento de control. La operación es la 112, siguen siendo gastos en personal, y ahí está el monto que ustedes ya lo tenían calculado y que ya vimos cómo calculábamos estos montos. Vamos ahora al de asesoría legal. De la misma manera, tenían 2 actividades. Una, la emisión de dictámenes legales, y la otra de participación de aperturas en las licitaciones públicas. Aquí van personas. La actividad de emitir un dictamen legal la hace un abogado,
que usa su cerebro y su conocimiento para evaluar lo que se le está dando a dictaminar y emite un dictamen legal. Y acá lo mismo, es un abogado que va y se presenta a la apertura de licitación que se esté haciendo en educación, salud, policía, donde sea que fuera. Entonces son horas hombres de los empleados públicos que trabajan en este organismo y que se les paga un sueldo. Así que los costos están asociados al sueldo. Entonces, si son sueldos, son gastos en personal. Pero ¿qué actividad? No es central, no es control interno. Y bueno, la de emisión de dictamen legal irá a actividad de emisión de dictámenes, 121, sigue siendo gastos en personal, y colocan el monto que corresponde en sueldos a esa actividad. La otra se llama participación en las licitaciones públicas. Entonces van y en la actividad participación de aperturas, dentro de gastos en personal, porque seguimos hablando de sueldos, van a colocar este monto, que es lo que ustedes entienden, les saldrá en términos de sueldos desarrollar esta actividad. Pasamos ahora al otro programa que tenían, que era el de desarrollo institucional, que era, uno era capacitar y el otro otorgar becas para que te salga más barato capacitarte afuera. Y en el primero tenían sueldos también, capacitación interna de la gente que trabaja en esta oficina que se dedica al desarrollo institucional del organismo, y ahí tienen el cálculo de lo que implica pagarles el sueldo a las personas que trabajan prestando este servicio dentro del organismo en el cual estamos haciéndole el presupuesto. El otro programa que tenían, que tenían dentro de desarrollo institucional era dar becas para que la gente, si le interesa algún congreso, algún curso que se dé afuera, le salga más barato. Entonces, si yo la ayudo con dinero, le sale más barato y tengo más posibilidades que la gente se quiera capacitar afuera. Y ahí les decían, bueno, mira, para ver cuánto disponés para dar becas, bueno, vamos a fíjate en el cuadro 3.2, que era donde tenían ustedes todo el resto de los insumos, que era papelería, electricidad, además. En uno de los últimos tenían las becas, y dice que van a otorgar becas, que van a otorgar 20 becas en el año, que las becas son de 2 pesos cada una, entonces el importe anual en becas que tienen para otorgar es de 40 pesos. Ahora bien, las becas, ¿qué eran? Habíamos dicho en el trabajo práctico número 3, creería, si no me equivoco, y algo en el 4, que cuando no había contraprestación y considerábamos que este era uno de los casos, íbamos a considerar la cuenta transferencias. En este caso corriente, porque si vos te vas a pagar un pasaje, el hotel, la inscripción al curso, son todos gastos corrientes, ninguno es de capital. Entonces se van a ir ya a la cuenta de transferencias corrientes, a la actividad impulso acceso a la capacitación externa, porque es esta la actividad cuyo presupuesto estoy registrando yo ahora, la operación 3.2K, transferencias corrientes, no hay mucho más para detallar, y los 40 pesos, que es lo que dice que vos vas a gastar en el año para dar estas 20 becas a 2 pesos cada beca. Y ahora tenemos que ver el resto de los insumos que habíamos dicho que teníamos. Teníamos sueldos principalmente, estas becas, y teníamos otra serie de insumos que eran menores, pero que eran necesarios. ¿Y cuáles eran? Eran estos que estaban acá en este cuadro, y tenemos el consumo, servicios no personales, bienes de uso, y las transferencias que ya las vimos. Entonces veamos, esto que es papel es un bien de consumo, ¿no es cierto? El tóner también es consumo. Y este que está acá, útiles varios, marcadores, lapicera, es todo consumo. Entonces, estos valores que están acá, 20, 10 y 3, que ustedes ya miran los conceptos y ya se dan cuenta en qué cuenta presupuestaria por objeto del gasto va, saben que todo es consumo. Y va a ir todo actividad central, porque todos usan papel, todos usan tóner y todos usan marcadores, ¿sí? Identifican la operación, en este caso es el 3.2A porque es el papel. Ustedes tienen una cuentita dentro de bienes de consumo que es productos de papel. Para tóner tienen una cuentita que se llama productos químicos y ahí va el tóner. Y para esta de marcadores y demás,
Le pusimos otros bienes porque no hay una que se llame marcadores, digamos. Cuando no tengan un específico, ustedes van a ver que siempre dentro de cada partida hay una que dice otros, y lo ponen ahí. Entonces agarran los costos anuales, que ustedes ya los tienen calculados acá, y simplemente los transfieren a la columna de monto. Luego tienen servicios. Si ustedes ven acá, dice resma de papel es un bien. El tóner también es un bien. La energía eléctrica, el agua y el gas y internet no son bienes, son servicios. Entonces, ¿eso dónde va? Y eso va a servicios básicos. Si ustedes se acuerdan del nomenclador, es servicios no personales, servicios básicos. Entonces van a tomar todo lo que sea servicio aquí, se van a ir a servicios no personales, a la actividad central. ¿Por qué? Y bueno, porque todos usan luz, todos usan agua, todos usan el gas, todos usan internet. Por eso está en actividades centrales. Servicios básicos van a tener todo lo que es electricidad, agua, gas e internet. Lo colocan acá, con los montos que están acá. Y luego, ¿qué más tienen? Tienen mantenimiento, el mantenimiento se mantiene todo el edificio, se limpia, se fumiga todo el edificio, no es que solo se fumiga o se limpia o se mantiene la parte de los abogados, o solo la de los contadores, o solo la de personal, o solo la de administración, ¿entienden? Es para todo el edificio. Y lo colocan acá, ¿sí? Y después tienen esta, que es pasajes y viáticos, tienen dos, fíjense, dice que hay comisiones de servicios del síndico y los gerentes, y comisiones de servicios para atender, esto es la Red Federal de Control, la provincia de Salta, junto con la auditoría, la sindicatura y la auditoría han firmado un convenio con la Nación, por la cual, en vez de que vengan auditores de Buenos Aires a auditar programas nacionales, es más barato que vayan los auditores de la provincia y luego la Nación le paga algo a la provincia. Eso es la Red Federal de Control. Y en general es en el interior de la provincia. Por eso es que están pagando o haciendo comisiones de servicio, porque acá hay pasajes y viáticos de los auditores nuestros que hay que mandar a ver estos programas nacionales en razón de este convenio que se ha firmado y que somos parte de la Red Federal de Control. Entonces, ¿qué son las comisiones de servicios? Son pasajes y viáticos. ¿Y eso dónde está? Está en servicios no personales, ¿sí? Pasajes y viáticos tienen ustedes. Ahora, una la tengo en actividad central y la otra la tengo en actividad de control. ¿Por qué una está en actividad central y la otra está en la actividad auditorías de control? Porque este que está acá de la Red Federal de Control son aquellos auditores que están trabajando en cada una de esas gerencias. Entonces, yo tenía una actividad específica de esos que hacían informes de auditoría, por eso va a auditorías de control. Y este que es el del síndico y los gerentes generales va en actividad central. ¿Por qué? Porque estos eran la conducción general del organismo, y eso era actividad central. El síndico es síndico para toda la sindicatura, para todo el organismo de control, no solo para los que hacen auditoría, ¿sí? Lo mismo que los gerentes, por eso está allí. Los dejo unos minutos para que puedan fotografiar la pantalla o transferir los montos. Lo único que tienen que hacer es transferir montos en cada una de las cuentas que corresponde, que ustedes ya lo saben, el trabajo práctico número 3, y lo único que tienen que prestar atención es en qué actividad corresponde que la carguen. Después tenían honorarios por capacitación y ese servidor que iban a comprar. Entonces, los honorarios de capacitación, ¿qué es? ¿Es un bien? No. ¿Es un servicio? Sí. ¿Qué tipo de servicio? Es servicios técnicos y profesionales. Yo contrato a un profesional para que capacite a mi gente. Ese profesional me va a facturar honorarios. Eso es lo que yo estoy presupuestando. Es servicios no personal, es servicios técnicos profesionales, y la actividad por la cual yo contrato a estos capacitadores era una actividad que yo tenía que se llamaba capacitación interna. Entonces ahí ponen los 20 pesos anuales que ya los tienen calculados. Y después dice que yo necesito cambiar el servidor que tiene este organismo, porque ya estará viejo el que tienen. El servidor informático presta servicio a toda la intranet del organismo. Entonces va a ser actividad central. Ahora, ¿el nuevo servidor qué es? ¿Es un bien? Sí.
¿Es un servicio? No. ¿Es un bien? ¿Pero qué tipo de bien? ¿Es uno que se consume en el año? No. Es uno que va a durar varios años. ¿Y eso dónde estaba? Eso estaba en bienes de uso. Entonces se van a bienes de uso en la actividades centrales. ¿Por qué? Porque el servidor va a prestar servicios a toda la institución, en este caso equipos de computación, y cargan lo que sería el costo de comprar, de lo que pretenden comprar en el año que están presupuestando este servidor. Y acá les dejo para que saquen fotos, le tiene que quedar la planilla de esta manera. Después tenían como 3 planillas que eran la misma, pero sumada en forma diferente. La segunda era que digan cuánto cuesta por actividad o cómo es el presupuesto por actividad y por programa. Entonces es la misma planilla que la anterior, porque ven que suma lo mismo, los 2.572, solo que acá la tienen por actividad y por objeto del gasto, y acá la tienen por programa, ¿sí? Por actividad central, el costo es tanto, el programa 1, tanto, dentro del programa 1, este subprograma me va a costar tanto, dentro de este subprograma tengo 2 actividades y es tanto para esta actividad y tanto para la otra actividad, es decir, lo tienen sumado de manera diferente, pero el total siempre va a ser el mismo. Entonces, solo a modo de ejemplo, les puse cómo están formados estos 929 que están acá. Y bueno, estos 929 tienen muchas cosas por objeto del gasto dentro. ¿Qué tiene? Tiene personal, porque hay gente que desarrolla actividades centrales que cobra un sueldo. Tiene bienes de consumo, ¿por qué? Porque compraban las resmas de papel, los marcadores, y después se las repartían a las distintas oficinas que hay dentro del organismo para que desarrollen sus actividades. Acá también está administración, que le llegarán las facturas del gas, la luz, el teléfono, que hace que limpien el edificio, que cuando se rompe algo contratan al plomero para que vaya y arregle el baño, en fin. Y en administración también estaba la parte de informática, que iban a comprar este servidor que iba a prestar tareas para toda la organización. Lo mismo, cada uno se forma de esta manera, solo que la mayoría solo tiene gastos en personal, ¿sí? El que tiene más variedad de conceptos por objeto del gasto es actividad central. Los demás mayormente solo tienen gastos en personal, excepto esta, que va a tener transferencias, ¿sí? Y esta, que va a tener la contratación de gente de afuera. Lo demás es todo gastos en personal. Y finalmente el último cuadrito les tiene que quedar así, es ya solo tomo cuánto voy a gastar en gastos de personal, cuánto en consumo, cuánto en servicios no personales, cuánto en bienes de uso, cuánto en transferencia. El total siempre va a ser el mismo porque solo es una forma diferente de clasificar o de filtrar lo que hay dentro de este presupuesto. Y como ven, siempre el mayor gasto va a ser gastos en personal por el tipo de función que desarrolla este organismo. Se los dejo un minuto así fotografían. Y ahora veamos la aplicación práctica 2A. Ahora tienen un presupuesto, el que vimos era presupuesto por programas, es el que utiliza la provincia de Salta. Ahora, el presupuesto por programa es una técnica de formulación presupuestaria, no es la única que hay, está la clásica. Y la clásica es esta que vamos a ver, que es la que todo el mundo usa y la que se usó siempre hasta que apareció el presupuesto por programas, que apunta más a la gente, ¿no? A que la gente entienda el presupuesto y que la gente sepa qué es lo que el Estado le quiere dar. Entonces veamos, en este caso les piden que formulen el presupuesto de la provincia en administración central, en este caso para el próximo ejercicio, y que lo hagan en la clasificación por rubro y por objeto del gasto, que ya les dije que es la principal, y que si nada les dijesen, siempre harían usando esta clasificación. Y luego les pide, como todos los ejercicios anteriores que estuvimos viendo, que hagan esa clasificación que ya hicieron acá, esa formulación, la pasen a la clasificación económica, así
se van dando cuenta cuál es la relación entre una clasificación y otra clasificación, y esto lo van a hacer en sus casas para practicar cuál es el vínculo entre las distintas clasificaciones. De todas maneras, yo les hice un pequeño ejemplito, y en este caso les dice que si hay un desequilibrio van a pedir no pueden pedir un préstamo porque ya no tienen más capacidad de endeudamiento. Esto no lo van a utilizar porque van a ver que les da el presupuesto equilibrado, pero ¿qué es lo interesante de esto? Que si ustedes le dicen, tengo más gastos que ingresos, bueno, pide un préstamo. Bueno, acá te dice, buscate otra opción, porque acá ya no tenés posibilidad de endeudarte. Entonces, ¿qué opción pensarían ustedes si yo tengo más gastos que recursos y ya no puedo pedir préstamos? Y ustedes tienen esta planilla vacía, que es la que vamos a llenar para desarrollar este ejercicio. Esta era la de rubros, esta es la de objeto del gasto, y abajo tienen unas planillitas auxiliares para que les queden bien prolijitos los datos de los montos que van aquí. Y ahora empecemos. Dice la operación 1, dice algunos ingresos. Dice que ustedes tienen ingresos estimados derivados de o que tienen origen en la coparticipación de impuestos, federal en este caso, el impuesto inmobiliario rural, que el rural es de la provincia, el impuesto a los sellos, actividades económicas, que ustedes saben que lo cobra renta y es un impuesto provincial, cooperadoras asistenciales, que también saben que es de la provincia y parte se coparticipa el municipio, y después también van a tener ingresos que vienen por multas y otros ingresos de intereses de unos préstamos que otorgó la administración central. Acá le dan los montos y les dice que estos que tienen la A aquí, esos hay una ley de coparticipación, y que estos que están acá con la A, hay un porcentaje, el 12%, de todos estos ingresos que ustedes entienden que van a tener el próximo año, parte de eso se lo van a coparticipar a los municipios, el 12%. Y después dice que estos que tienen B no va a ser el 12%, sino que el 80% va a ir al municipio. Y estos dos no se coparticipan. Entonces veamos, coparticipación, impuesto inmobiliario, sellos, actividades económicas y cooperadoras, ¿qué son? No, dice impuestos, son ingresos tributarios. Entonces los sumamos todos y te da este monto, que es este que está acá. Se van a su planillita de ingresos porque son ingresos, y van a ser ingresos tributarios, son todos impuestos, ¿sí? Y ponen los 2.612.500 que están aquí de impuestos. Después dice que también tienen multas. ¿Y las multas son ingresos tributarios? No, las multas no son ingresos tributarios. Entonces de 20.000, ¿dónde lo van a poner? Se van a ir a su planillita de formulación de presupuesto de recursos y se van a ir a ingresos no tributarios, porque ustedes saben del trabajo práctico número 3 que dentro de ingresos no tributarios tenía las multas, y ahí van a poner en la operación 1, por eso hice columna 1, porque estoy en la operación 1, las multas que son estos 20.000 dentro de ingresos no tributarios. Y luego dice que también tienen intereses por préstamos, que ustedes entienden que el próximo año estarían cobrando por estos intereses esta plata. ¿Y es ingreso tributario el interés? No. ¿Es ingreso no tributario? No. ¿Es venta de bienes y servicios de la administración pública? No. ¿Qué es? Era rentas de la propiedad. Entonces se van a rentas de la propiedad en la operación 1, porque sigo en la operación 1, y ponen estos 47.500. Entonces, acá tengo todos los ingresos registrados, pero ustedes se fijan que acá hay una parte de gastos, porque la provincia de parte de estos ingresos le va a tener que dar a los municipios. Entonces, para el municipio va a ser un ingreso, pero para la provincia es un gasto, y esta planilla que está acá es de ingresos, así que me tengo que ir a la planilla de gastos ahora. Me voy a la planilla de gastos y dice que estos que tenían una A, que suman 2.600.000, se coparticipaban al 12% a los municipios. Y solito de cooperadora, en vez del 12%, el 80% de esto se lo mandaba a los municipios. Y la coparticipación, que si recuerdan, el trabajo práctico número 4, cuando les pedimos que analicen el presupuesto, habíamos visto que había un gasto que era importante, que era transferencias corrientes. Y yo les dije que lo que hacía que ese gasto fuera importante es que dentro de transferencias corrientes están todas las coparticipaciones de impuestos que hace la provincia a los municipios.
Entonces se van a su planilla de gastos, se van a transferencias corrientes, sacan el 12% de los 2.600.000, el 80% de los 12.500.000, lo suman y estos 322 son los que tienen en la operación 1, porque sigue siendo la operación 1, en transferencias corrientes, porque todo lo que es coparticipación de impuestos de la provincia al municipio van a usar transferencias corrientes. ¿Por qué? Porque no hay contraprestación, las municipalidades no devuelven este dinero. Vamos con la operación 2. Dice que se va a firmar un convenio entre la provincia y la nación para la municipalidad de Virulla para la construcción de una hostería. Dice que esta obra, que es la construcción de esta hostería, sale 400.000 pesos, que le va a ejecutar la provincia. Después acá dice que el ritmo de ejecución de esta obra, para el próximo ejercicio, que es el ejercicio que yo estoy presupuestando, va a ser del 80%, y en el próximo ejercicio se va a hacer el 20%. ¿Qué quiere decir? Se va a hacer esta obra. Esta obra es un bien de uso. El costo total de esta obra son 400.000 pesos. Pero yo en el presupuesto, en el año cuyo presupuesto yo estoy haciendo, solo voy a hacer el 80%. Y el otro 20% lo terminaré el otro año. Entonces, si es una obra, es un bien de capital. Los bienes de capital, ¿dónde estaban? Estaban acá, en bienes de uso, en construcciones, ¿sí? Entonces se van a la columna de operación 2, sacan el 80% de los 400.000, porque es lo que yo voy a ejecutar el próximo año, el otro 20% quedará para el otro año siguiente y estará en el otro presupuesto. Voy a bienes de uso, porque son construcciones, es un bien de capital, y pongo los 320.000. Ahora, ¿cómo voy a financiar esta obra que yo voy a hacer? Y acá viene la parte de los recursos. Dice que el gobierno nacional me va a regalar, me va a dar, me va a aportar sin que yo lo devuelva 200.000 pesos. ¿Y eso qué era? Cuando yo no tengo que devolver algo, era transferencias. Y como es para hacer una obra, una construcción y es un bien de capital, va a ser transferencias de capital. Como a mí me van a dar esta plata, es un ingreso, por eso estoy en la planilla de ingresos. Entonces estos 200.000 están acá, 200.000, operación 2, transferencias de capital. Luego dice que el gobierno provincial para esta obra va a aportar 150.000 pesos. Esto no lo coloco. ¿Por qué no lo coloco? Y porque yo estoy haciendo el gobierno de la provincia, estoy haciendo ese presupuesto. ¿Y de dónde va a sacar la plata? ¿O dónde está el recurso con el cual piensa financiar estos 150? ¿De dónde los va a sacar? Y de acá, de estos recursos tributarios, no tributarios, rentas de la propiedad, ¿sí? No es que los recibe de nadie, son propios, ya están presupuestados acá, de acá los sacará. Y luego dice que también va a recibir del gobierno municipal, que será la de Virulla, que le va a colaborar con 50.000 pesos. Como es algo que no se reintegra, no tiene contraprestación, es transferencia, y como es para una obra, es transferencias de capital, los 50.000 están acá, 200, estos 200 más estos 50 son los 250 que tiene la columna 2 en transferencias de capital en su planilla de gastos. Vamos con la operación 3. La operación 3 dice que el servicio penitenciario va a adquirir insumos por 20.000 pesos, pago de luz va a tener que pagar por luz 5.000 pesos, y de publicidad entiende que pagará 10.000 pesos. Y el servicio penitenciario, ustedes saben que tenía unos talleres donde fabricaban cosas y que esas cosas las vendían. Y entienden que van a vender por productos que ellos fabrican ahí en los talleres del complejo industrial del servicio penitenciario, dice que van a vender unos a razón de 60.000 pesos en el año. Así que vamos a presupuestar estas dos cosas. Como están viendo, tienen ingresos y tienen gastos. Estos son gastos, estos son ingresos. ¿Qué tipo de ingreso es este? Y lo habíamos visto como ejemplo claro, era venta de bienes y servicios de la administración pública. Así que se van a la columna 3 y ponen los 60.000 pesos en su planilla de ingresos. Y en la planilla de gastos, ¿qué tipo de gastos son estos que están acá? Y bueno, tienen que ver si son bienes o son servicios. Y si son bienes, si son de capital o son de consumo. En este caso tienen de consumo estos insumos de 20.000 y luego tienen dos servicios. Pagar la luz y un servicio de publicidad que van a contratar seguramente para poder vender esto.
Entonces, eso está en servicios no personales, los dos servicios, uno está en servicios básicos y el otro está en servicios de contratación de profesionales o de publicidad, pero los dos son servicios no personales. Y ahí tienen los 15.000 pesos en la columna 3, porque es la operación 3. Vamos con la 4. Dice que van a tomar un préstamo, y ese préstamo que va a tomar la provincia tiene estas condiciones. El primer préstamo dice que el monto aprobado, ¿por qué dice monto aprobado? Y bueno, porque tiene el endeudamiento, es una competencia, autorizar el endeudamiento es una competencia del Poder Legislativo. Así que el Poder Legislativo los autorizó a endeudarse en este monto. Y dice que es de 1 millón de pesos. Y desembolso se le dice a cuando la plata de un préstamo ingresa. Y queda raro porque decir desembolso parece un gasto, pero en realidad se está refiriendo a cuándo viene la remesa de este préstamo que yo tomé, y es un ingreso. Entonces dice que el ingreso, el desembolso va a ser semestral, que el 50% de este millón, ustedes entienden que ingresará en octubre del año que yo estoy presupuestando, que es el próximo, y el otro 50% va a ingresar en abril, pero del año siguiente al que yo estoy presupuestando. Y el otro préstamo que tienen dice que es por 2 millones de pesos, y que cómo van a ingresar estos 2 millones del préstamo que yo estoy tramitando y que ya tengo autorizado. Dice que también va a ser semestral, que el 50% de los 2 millones va a entrar en junio y el otro 50% va a entrar en diciembre del año que yo estoy presupuestando. Y que tenga un periodo de gracia para el capital y los intereses de 1 año desde el primer desembolso. ¿Para qué está puesto esto? ¿Qué es lo interesante o por qué es importante? Bueno, porque yo solo voy a tener ingresos y no voy a tener gastos. Si yo tuviera que devolver, sean intereses o sean amortización de capital de estos, ya no me iría solo a la planilla de ingresos a presupuestar, porque tengo ingresos, pero también tendría gastos. Pero como acá dice, te doy un periodo de gracia, no tenés nada que devolver, se lo hicimos simple para que solo presupuesten el recurso. Se van entonces a su planilla de recursos, y qué tipo de recurso por rubro es este. Y bueno, si ustedes recuerdan el trabajo práctico número 3 del nomenclador, eso es obtención de préstamos. Y ahí tienen los 500.000, porque va a entrar solo de este préstamo la mitad, la otra estará en otro presupuesto del año subsiguiente al que yo estoy presupuestando, la mitad de 1.500.000, y en este caso va a entrar completo los 2 millones, porque 1 millón entra en junio y el otro millón entra en diciembre del año X, que es el que yo estoy presupuestando. La operación es la 4, me voy a la columna 4, los 500.000 más los 2 millones son los 2.500.000 en la cuenta por rubro obtención de préstamo. Después dice que ahí abajo, dentro de ese mismo punto en la operación 4, que tienen unos gastos que hacer, que es que van a pagar deuda pública que ustedes tenían con proveedores, esta es interna y externa, de otros préstamos en el exterior que ya habían obtenido de otros años y que tienen vencimientos en el año que ustedes están presupuestando, y que esos pagos que ustedes tienen que hacer les van a salir. En intereses, 120.000 pesos tienen vencimientos. Y en amortización de capital, 450.000 pesos. Estos son gastos que tienen que afrontar la Administración Pública Provincial en el ejercicio próximo. Si son gastos, me voy a mi planilla de presupuesto de gastos. ¿Y qué tipo de gasto o qué cuenta por objeto voy a utilizar yo de todas las que tengo para poner estos valores que están aquí? Bueno, no es gastos en personal, no es consumo, no es servicios no personales, no son bienes de uso, no son transferencias. ¿Cómo se llama la cuenta? Es servicios de la deuda y disminución de otros pasivos. Entonces ahí sumo los 120 y los 450, que me dan los 570 que están acá en la operación 4, en la parte del último párrafo de la operación 4. Ustedes recuerden que cuando es objeto del gasto, sean intereses, amortización de capital, siempre va a estar acá en una misma cuenta. Si fuera la económica, no estaría en esta misma cuenta, está en dos cuentas diferentes. Vamos con la operación 5, dice que habrá una serie de requerimientos anuales para el próximo ejercicio que presupuestan los SAF y que dicen, bueno, mira,
nosotros vamos a estar gastando, cada uno de los ministerios que tiene un SAF, dice que van a gastar en teléfono esto, en seguros del parque automotor, porque ustedes saben que la provincia, la policía, educación, salud, tienen ambulancias, tienen camionetas, tienen autos, patrulleros, bueno, todo eso está asegurado, seguro contra terceros, es un gasto que tienen que cubrir para cumplir con las leyes y andar en vehículos asegurados, la provincia también. Después, insumos de computación, todas las oficinas tienen algún elemento de computación que requiere insumos, los van a tener que comprar para mantener la parte de computación en funcionamiento, que puedan imprimir, usar las computadoras. Elementos de limpieza, todas las oficinas se limpian, tendrán que comprar los elementos que necesitan, papelería, todos usan algún tipo de gasto que corresponda a papelería y ahí les dice cuánto sería. Y equipos de computación, en algunos casos los equipos de computación serán viejos y tendrán que reponerlos, entonces tienen que presupuestar a aquellos SAF que les dijeron que necesitan cambiar sus equipos de computación. Es la operación 5, si ven son todos gastos, ninguno es un recurso, se van a su planilla de gastos, la operación 5 y ven, acá hay gastos de consumo, hay servicios y hay bienes de capital o bienes de uso. Entonces, ¿qué son bienes de consumo? Son los insumos que tienen acá. Estos, los insumos, tienen gastos de limpieza, elementos de limpieza y tienen papelería, que lo van a consumir dentro del ejercicio. Y después tienen servicios, que son lo que piensan que van a gastar en teléfono, y estos seguros del parque automotor, ¿sí? Los suman a los 5.000 más a los 80.000 y tienen los 85.000. Y después dice que algunos SAS van a comprar equipos de computación nuevos que necesitan y dice que más o menos entienden que les serán 30.000 pesos en el año los que gastarán, y esos son bienes de uso, así que se van a bienes de uso, los 30.000 en equipos de computación, operación 5. Vamos con la operación 6. Dice que van a hacer obras públicas. Entonces la Secretaría de Obras Públicas les informa que tienen obras nuevas y obras que venían del año pasado que quedaron incompletas y que hay que terminar en el año que ustedes están presupuestando. Entonces veamos las obras nuevas. Dice que en el próximo ejercicio, el plan de obras públicas, lo que ustedes pretenden, el gobierno de la provincia pretende hacer como obra pública nueva, el próximo ejercicio dice que va a invertir 1.500.000 pesos. Y también dice que como la economía no viene bien, hay una desaceleración en la economía, el ritmo de ejecución para desarrollar estas obras, ejecutarla, va a estar retrasado en un 20%. Quiere decir que no van a hacer el próximo año, no van a invertir en obra pública 1.500.000, sino que van a invertir el 80% van a llegar a hacer. ¿Por qué? Porque viene mal la economía, recaudarán menos impuestos, entonces tendrán que bajar los gastos. Y de las obras en ejecución son obras que ustedes habían iniciado el ejercicio anterior y que las tienen que terminar para poder inaugurarlas. Entonces, del total presupuestado en el presente ejercicio, que era 1.000.000 de pesos, se ejecutó el 75%, es decir, que iban a hacer el año pasado, iban a invertir 1.000.000 de pesos en obras públicas, pero lograron ejecutar el 75% nada más de este millón. Quiere decir que un 25% de este millón que tenían les queda para el ejercicio, para terminar en el ejercicio que ustedes están presupuestando. Si ustedes se fijan, son todos bienes de capital porque son construcciones. Eso va en bienes de uso. Y por supuesto son todos gastos. Entonces se van a su planilla de presupuesto de gastos, es la operación 6, se van a la columna 6, en bienes de uso, ¿y qué tienen? Tienen el 80% de las obras nuevas, porque dice que están retrasados, entienden que la economía viene mal, así que no van a poder hacer obras por 1,5 millones, harán por un 20% menos, que es lo mismo que calcular el 80% de 1.500.000, y del año pasado tienen que terminar lo que les quedó pendiente, que es un 25% de este millón. Si ustedes hacen la suma, les da este 1.450.000 pesos que tienen ahí presupuestado. En la operación 7 les dice que ustedes van a adquirir un avión sanitario, que ese avión sanitario les saldrá 700.000 pesos, y que van a entregar como parte de pago uno viejo que ya tiene la provincia, que vale 400.000. Esto ya lo habíamos visto un poquito cómo se registraban estas permutas que se hacían, y recordando el principio de que tienen que registrar por los montos brutos y no van a compensar ingresos con gastos,
Esta adquisición es un gasto porque es una compra, un avión sanitario es un bien de capital, entonces se van a su planillita de gastos, es un bien de uso, y tienen la operación 7, van a comprar un avión por 700.000 pesos. Y como entregan como parte de pago otro avión, y que este proveedor que les vende el avión sanitario nuevo les va a reconocer 400.000 pesos, es como si lo vendieran al avión viejo. Y si lo venden, es un ingreso. Entonces se van a su planilla de recursos. ¿Y qué tipo de recurso era la venta de un bien de capital? Era recursos propios de capital. Así que se van a la columna 7, recursos propios de capital, y ponen los 400.000, que sería el valor por la entrega del avión viejo. En la operación 8 ya habla de sueldos, le dice que la Coordinación General de Recursos Humanos les informa cuánto van a gastar en remuneraciones en la planta permanente y contratada, y les dice que son 150.000 pesos mensuales y que no incluye las cargas sociales, que son del 15%. Y les dice, bueno, estos son sueldos, pero aparte de los sueldos, vamos a firmar contratos de locación de obras de profesionales que nos van a facturar, es decir, sin relación de dependencia, y ese importe anual más o menos vamos a gastar esta plata. Los dos son gastos, lo que uno es sueldo y el otro no es sueldo. Entonces, los gastos que son sueldos van en gastos en personal, y ahí tienen el cálculo. Son los 150.000 por mes, por los 13 meses que hay en el año contando los SAC, y dice que estos 150 no tienen las cargas sociales, que las cargas sociales son del 15% de la masa salarial. Entonces tendrán que sumarle a esto el 15% de este valor. Entonces hacen la suma total y les da estos 2.242.500 pesos en la operación 8 para lo que es sueldos. Y esto que no es sueldo son servicios que ustedes están contratando de profesionales que los contratan para cuestiones particulares y con los cuales firman contratos, convenios, y estos profesionales les facturan mensualmente y la administración tiene que pagar esas facturas. Bueno, esos son servicios no personales, servicios técnicos profesionales, si quieren ser más específicos dentro de la cuenta, sino con que sepan que son servicios no personales está bien, y ahí tienen el monto dentro de la columna 8. Después dice que van a dar cursos de capacitación, que esos cursos de capacitación prevén que van a salir unos 50.500 pesos y que van a tener una ayuda del gobierno nacional para solventar el 50% de estos gastos de cursos de capacitación que van a contratar. Entonces acá tienen un gasto que es, ustedes, la provincia va a contratar profesionales que capaciten, que te estarán facturando honorarios también, entonces ustedes saben que esos son servicios no personales, servicios técnicos profesionales, se van a la columna 9 en su planilla de gastos y tienen los 50.500 pesos en servicios no personales. Pero después dice que el gobierno nacional los va a ayudar, si los va a ayudar quiere decir que es una suerte de regalo, que no lo tienen que devolver, no hay contraprestación, es para financiar esta contratación de estas personas que van a dar los cursos, entonces eso es transferencia. Y es un ingreso porque la nación les va a mandar la plata, así que se van a su planilla de ingresos en transferencias corrientes, son gastos corrientes lo que van a financiar con este dinero, y tienen el 50% que es lo que les va a aportar la nación sin exigirle que lo devuelva. Y la operación 10, que es la última, dice que la Administración Central estima que va a realizar aportes a vialidad de la provincia por 10.000 pesos para el pago de intereses de deudas contraídas por y por DBS. Y ahí les aclara, se los aclaramos para el práctico, pero si fuera un parcial no se los aclararíamos, que consolida presupuesto con la Administración Central, que eso ya lo sabíamos de los prácticos anteriores. Y bueno, las operaciones entre la Administración Central y uno que consolida, en este caso consolida, porque es vialidad de la provincia, usaban unas cuentitas especiales. En este caso, como yo estoy armando el presupuesto de la Administración Central, para la Administración Central esta plata que le va a dar la Administración Central a vialidad, será la tesorería a vialidad de 10.000 pesos, es un gasto. ¿Y qué tipo de gasto es? Es gasto figurativo, habíamos dicho, ¿sí? Que usábamos esas cuentas.
Para vialidad será una contribución figurativa, será un ingreso, pero para la administración central es un gasto. Entonces se van a gastos figurativos para aplicaciones financieras, porque dice que va a pagar deudas, y las deudas están en aplicaciones financieras, se van a la columna 10, porque es la operación 10 la que están registrando, y ponen los 10.000 pesos. Y así les tiene que quedar armado, se los dejo para que lo fotografíen. Vamos al de recursos, les tiene que quedar armado así. Ahí en la parte de inicio del enunciado les decía que si hubiera una diferencia entre ingresos y gastos, ustedes vieran la forma de financiar esos gastos, pero que no podían pedir préstamos. En este caso no tienen para pensar porque los recursos son iguales a los gastos, así que no hay que financiar nada que no puedan financiar, les alcanza para financiar los gastos que ustedes pretenden. Y después dice la aplicación 2B, que es este mismo ejercicio que resolvimos juntos, con este, que en vez de usar la clasificación por objeto y por rubro, que es la que vimos juntos, ustedes esa misma solución la hagan en la económica. Y ya tienen las planillitas vacías para que simplemente carguen, atendiendo a la vinculación entre las clasificaciones, cómo sería armar ese mismo presupuesto, pero con otra clasificación. Y ahí yo les di un ejemplo de una operación simple, y por ejemplo, en objeto del gasto, en la operación 3, ustedes tenían servicios no personales y bienes de consumo. En bienes de consumo tenían 20.000 y en servicios no personales tenían 15.000. Y ustedes saben que todo lo que es consumo y servicios no personales, en la económica, ¿dónde estaba? En gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios, entonces ahí va la suma de los 20 más los 15. Así van a hacer con cada uno. En este caso, suma 2 cuentitas. En otros no, irá una sola, como por ejemplo transferencias corrientes. Y después tienen una aplicación práctica número 3, que es un presupuesto por programa muy simple de un organismo descentralizado que se llama Integración, que también es de resolución domiciliaria, y yo les copié 2 áreas, la solución de 2 áreas para que fotografíen, creo que la A y la D, les queda a ustedes para hacer la B y la C, pero es más o menos como el primer ejercicio que vimos, cuánto gasta cada área de acuerdo a los insumos que tiene. Entonces ahí tienen la solución de lo que sería las áreas centrales, la A. Y después les copié la C. La B y la D queda para ustedes. Este es el programa de protección a la mujer embarazada y el niño, y el otro era administración, gastos de administración central. Y acá tienen cómo quedaría el costo del programa 1.7. Para que lo fotografíen, la idea es que ustedes traten de resolver solos en sus casas y les surjan dudas y hagan las preguntas. Así les tiene que quedar. El A les va a dar 901, el B 5.135, el C 3.650 y el D 40.210. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos. Ahora copio, bueno, acá me piden que son más vale saludos y que les copio, les pegue alguna solución que seguramente no han terminado de copiar, eso ya se los contesto por mail y se las copio y pego a aquellas que me estén pidiendo aquí. Y si eso es todo, nos vemos el viernes, chicos. Bueno, dice, ¿qué pasaría si los gastos fueran mayores a los recursos y no se permite posibilidades de endeudamiento? Y bueno, es simple, chicos, o suben los recursos o bajan los gastos, ¿sí? Esa es la solución. No piden más plata prestada, digamos, porque ya no pueden.
Bueno, el resto solo me pide si puedo volver a pasar alguna filmina, sí, se las copio y se las pego, se las mando, no hay problema, si les queda prolijo, y eso sería todo por hoy. Nos vemos el viernes con el trabajo práctico número 7, con el 7, que también es formulación. Y luego arrancaríamos con el 8 y ya tenemos el parcial encima. Nos vemos el viernes, chicos. Hasta luego.